Jacobo Dayan, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos a Lisa Sánchez Ortega, le mandamos un abrazo, no pudo estar este día viernes por acá, le mandamos un saludo y un abrazo a Lisa. Y Jacobo, bueno, no hemos cumplido todavía una semana de la captura y muerte del Mencho Ceguera, parece que son 6 meses, 6 años, 1000 años. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen, buenos días a la audiencia. Intensidad. Sí, y bueno, ha sido una semana evidentemente muy movida, sobre todo los primeros días con gran angustia por parte de amplias regiones del país. Una semana también con muy poca información oficial, es decir, no sabemos bien a bien qué ocurrió en este enfrentamiento, qué ha ocurrido en los siguientes días en distintas comunidades donde sabemos que hay fuerzas del orden, guardias nacionales, militares asesinados, ya lo decía hace unas horas con Maridalia. La comunicación fue muy fallida por parte del gobierno, es decir, evidentemente había una muy clara y efectiva estrategia para la detención del Mencho, o el operativo para detenerlo o matarlo, pero lo que no había era una estrategia de comunicación posterior. Eso me parece que abandonaron a la población sin información, es decir, la gente que vivía en Guadalajara, pero en Puebla, en Veracruz, en Tamaulipas, no tenía información oficial, y esto fue llenado por redes sociales de manera también muy irresponsable en algunos casos. Hubo cosas terroríficas. Horribles. Ya era terrorífico de por sí todo el panorama, por la situación misma, ¿no? Los hechos que sí se pueden comprobar, pero sí hubo una cantidad de noticias falsas tremenda. Sí, y entonces a mí me gustaría analizar sobre esta frase que dio el secretario de la Defensa de que en este operativo se notó la fuerza del Estado. Es decir, la fuerza del Estado es la fuerza militar, nos queda claro. No hay fuerza del Estado para proteger a la población en 20 estados del país, en las horas siguientes. Ahí no se presentó ni siquiera el Estado. No hubo fuerza del Estado para comunicar lo que estaba ocurriendo. No hubo fuerza del Estado para no dejar crecer a este grupo criminal a los niveles que creció. Es decir, nuestra fuerza del Estado es nada más la militar, porque el resto brilló por su ausencia, y eso me parece importante, porque se ha hablado mucho de que si el cártel Jalisco Nueva Generación a partir de este momento va a haber una lucha interna, que si se va a fragmentar, que si otros grupos criminales van a atacar, que si el Estado va a atacar al cártel Jalisco, que si va a haber una transición tersa, un montón de escenarios. Y lo que no hemos hablado, o que se ha hablado muy poco, es de las víctimas del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, lo que tenemos ya vimos, una capacidad de control territorial. Ahí tampoco se ve la fuerza del Estado, ¿eh? En el control territorial claramente no está la fuerza del Estado. Tampoco en el Estado de Derecho está la fuerza del Estado. Es decir, lo que tenemos son comunidades desplazadas, amenazadas, gente asesinada, gente desaparecida, extorsiones, secuestros. Son miles y miles y miles de víctimas del cártel Jalisco, por no mencionar ya el resto de los grupos criminales. ¿Para esos no hubo una palabra? Es decir, para esos el Estado, la presidenta, no tuvo una palabra más que para, y evidentemente, hay que decirlo, las personas que perdieron la vida en este operativo, que por cierto vale la pena hacer un análisis pequeño sobre esto. Es decir, hay gente en las Fuerzas Armadas que está arriesgando la vida, mientras sus jefes son socios de los enemigos que están abatiendo, o que están matando, o que están persiguiendo. Es decir, se han presentado un montón de reportajes periodísticos donde también el Ejército participó en la distribución del huachicol fiscal. Aquí mismo lo presentaste, Carmen, vía terrestre en trenes. Es decir, la entrada por las aduanas terrestres en México, no nada más la marítima. Y entonces lo que tenemos son militares que están enfrentando un grupo criminal, cuando dentro de su propia organización hay otras áreas de esa misma institución aliadas de los enemigos que están combatiendo. Ya, por no decir ya la Marina, que está más que documentado, las aduanas, las fiscalías, la Secretaría de Hacienda, el SAT, Pemex, es decir, el Estado mismo que está mandando a estos soldados a arriesgar sus vidas. Es parte de lo que Estados Unidos decía en sus comunicados hace ya varios meses, y aquí en alguna ocasión lo analizamos,
operan como una empresa criminal continua, donde están estas redes criminales de operación de violencia, pero también están las redes políticas y las redes económicas. ¿Dónde está la fuerza del Estado que dice el secretario de la Defensa? En el caso, por ejemplo, de lavado de dinero, hay 3 instituciones financieras señaladas primero por Estados Unidos y aquí simplemente cerradas. ¿Qué investigaciones se han hecho a partir de ahí? ¿Que tienen vínculos con el cártel Jalisco o no? Pues yo creo que quedó eso, claro. Pues yo creo que quedó como en el otro reportaje que también sacaste en estos días, ya no sé si esta semana o la pasada, con todo lo que ha pasado. El audio de la Marina. El audio de lo El audio de la destapamos, Marina, sí. lo destapamos o aquí lo cerramos. Sí. Sí. Pues a lo mejor hubo esa misma Secretario frase. de la Marina del sexenio de López Obrador. Esa misma frase se debió haber repetido cuando se dio a conocer lo de los 2 bancos y la casa de bolsa Vector. Seguramente alguien en alguna oficina dijo o lo destapamos o lo tapamos aquí. O cuando el huachicol fiscal seguramente dijeron, pues lo dejamos aquí. Digo, el audio del secretario de la Marina tiene que ver con eso. ¿Qué pasó en Teuchitlán? Seguramente en alguna oficina de la Fiscalía General de la República se dijo, pues o lo abrimos o lo destapamos o que aquí quede, ¿no? Porque aquí quede, o hagamos algo en donde quitaron todo lo que encontraron las buscadoras para que después hicieran un tour de medios para decir aquí no pasó nada, no hay nada. Pues claro, porque se lo llevaron ellos mismos. Es tremendo. Ese capítulo de Teuchitlán es muy importante porque estaba el fiscal Gertz Manero, ¿no? El mismo fiscal Gertz Manero que habló de que había restos óseos en el lugar, etcétera. Hubo una contradicción importantísima en el asunto y sabemos ahora con mayor claridad que algo tenía que ver el cártel Jalisco Nueva Generación en ese asunto. Sí, bueno, y creo que esta frase que revelas en este audio, se revela aquí en Aristegui Noticias, del secretario de la Marina, pues podría ser el resumen de lo que nos ha ocurrido en los últimos 20 años. ¿Lo destapamos o aquí lo dejamos? Porque esto se repite. ¿Cuántos de los detenidos, asesinados o miembros de esta narconómina que se dio a conocer son gente reclutada de manera forzada? Tampoco lo vamos a saber. Es decir, totalmente. Pretendemos, y creo que hay una sensación. Sí, jóvenes, sobre todo jóvenes reclutados forzadamente, pues ese es el asunto del rancho, ¿no? El tema más grave en relación a ese asunto de un centro de entrenamiento, en donde si los que estaban ahí se resistían a ser entrenados para ser parte de la criminalidad, pues podían ser ejecutados, ¿no? Sí, y creo que hay un sentimiento, al menos lo percibo yo, de querer creer. Querer creer que esto es un punto de inflexión. Bueno, hemos pasado por esto 20 años. No será el primer capo de la droga asesinado, detenido. O, por ejemplo, aquellos que fueron mandados a los Estados Unidos, expulsados de México, 90 y tantos. Ahí tampoco se vio a la fuerza del Estado mexicano. Lo que decidió México fue extraditar la verdad. Si en México se quieren hacer investigaciones de estas redes de macrocriminalidad, que otra vez, no nada más ponen en riesgo al propio Estado, sino están generando cientos de miles de víctimas, desaparecidos, asesinados, reclutados, desplazados forzosos, un montón de víctimas, pues la información estaba en las cárceles mexicanas. Y ahora tenemos que esperar la buena voluntad de los Estados Unidos para saber cómo operan nuestras redes de macrocriminalidad, porque hemos decidido mandarlos a los Estados Unidos. Es decir, la verdad y la justicia no nos importa. Otra cosa que llama la atención, Carmen, es hacen el operativo y dejan toda la evidencia de los documentos que después da a conocer la prensa que estaban en posesión del grupo criminal. Todo un tema aquí. Es decir, eso no importa. Lo que importa es el efecto de la detención, asesinato, como lo quieran llamar, del Mencho. Pero no hubo una preocupación, ya no digamos en ese momento, porque evidentemente había prisa por terminar un operativo, pero a las siguientes horas la autoridad tendría que haber resguardado esa escena. Es un tema importantísimo. Fíjate que tocas un tema relevantísimo. Tuve oportunidad de conversar con nuestro muy querido abogado Javier Cortina. Voy a revelar aquí que estuve conversando con él sobre el tema recientemente y él me hacía observaciones muy de este tipo que desde luego no podemos pasar por alto porque efectivamente yo respeto a los colegas periodistas que tuvieron acceso a eso y entiendo que hicieron su trabajo. Claro. O sea, si se les permitió o entraron o si se podía entrar sin que nadie dijera que no, o si el ejército les permitió entrar, como haya sido, los periodistas tuvieron oportunidad de ir, mostrar, grabar, difundir lo que ahí estaba.
ese trabajo periodístico es muy relevante, muy importante, pero ese es punto y aparte. El tema aquí es el tipo de procesamiento criminal respecto a una escena, a un lugar que tendría que ser preservado, las huellas digitales, el trabajo, la información que está ahí, pues es parte de una investigación que tiene que hacer el Ministerio Público Federal, tratándose de crimen organizado, tratándose del lugar, el último lugar donde estuvo el Mencho, y todo lo que hemos visto ahí es bastante inquietante, porque además hay todavía varias preguntas abiertas. Una de ellas, déjame agregar, que no hemos sabido con precisión de qué se murió y cómo se murió. Solo sabemos que se murió en el trayecto aéreo, pero no ha habido precisión respecto a cómo perdió la vida este individuo. ¿Murió acribillado? ¿Murió? ¿De qué manera? La necropsia que se realizó necesariamente, ¿qué dice? Todo esto es muy importante porque cuando sucede algo como esto, donde muere un individuo clave de una estructura criminal o de otra circunstancia histórica, digámoslo así, normalmente se tienen todos esos detalles. Claro. Si se murió Saddam Hussein, si se murió el Che Guevara, si se murió el fulano de tal, de ese calibre, hay un elemento desde el Estado para mostrar. Aquí está. Hay una opacidad total. Sin ganas de alimentar el morbo, ni mucho menos, pero es un elemento crucial en la trama. Sí. Que la sociedad mexicana tenga la certeza total de cómo fueron las cosas. Nos han contado un cacho, o nos han dicho una parte de la historia, pero no sabemos exactamente cuál fue la razón específica. Si fue acribillado, que se diga en la necropsia, que la sociedad diga, ok, murió de 70 balazos. No, se murió porque se ahogó. Lo que haya sido, y de qué manera el ejército mexicano, que fue quien lo tuvo en su resguardo, lo explique, porque al final de cuentas estamos hablando que se murió el Mencho y otros dos individuos en el mismo trayecto. Al final de cuentas todo eso se tiene que aclarar. Entonces tenemos una investigación criminal con muchos huecos todavía. La narración que hizo el secretario de la Defensa, que se quebró en algún momento emocionalmente porque estaba hablando de los que perdieron la vida. Por cierto, este secretario de la Defensa fue aquel que dijo... De la Defensa. De la Defensa fue aquel que dijo que los dos jóvenes del TEC estaban armados hasta los dientes. Era el de comunicación del ejército en la época de Calderón. Dato. Ahí no se quebró, por ejemplo. Y los estigmatizó a los dos chicos del TEC de Monterrey. Y creo que esto es muy revelador, Carmen. Es decir, la justicia no está en el horizonte del Estado mexicano. Si no, esas evidencias se hubieran preservado. La comunicación tampoco. ¿No sería importante saber en qué estados de la República, en qué municipios están siendo asesinados miembros de la Guardia Nacional, del Ejército, que se han estado reportando en distintos medios, pero no hay información oficial? Exactamente. ¿Quiénes fueron las personas que fueron asesinadas? Y para tener información, que la sociedad tenga información, cuáles son las zonas de mayor control de este grupo criminal. Y eso me quisiera ligarlo con lo que la nota que acabas de poner hace unos minutos. Y ahora que se está discutiendo la reforma electoral. Es decir, se han hecho un montón de análisis y creo que hay un refilón que toca esto que tampoco le interesa a la clase política. A ver, ¿cuál es? No importa lo que está en la ley en este país, porque lo que está en la ley no se aplica. Tampoco está permitido utilizar recursos privados en campañas electorales, ni recursos públicos en campañas electorales, ni recursos del huachicol. Bueno, públicos legales sí, pero públicos de otros no. No. O sea, está claramente lo prohibido. Pero tampoco no está prohibido el huachicol fiscal, está prohibido. Está prohibidísimo. Bueno, pero ocurre. En México creemos que cuando hacemos una ley es como la ley de gravedad, que porque ya existe la ley se va a cumplir. No. A ver, tenemos un severo problema en hacer aplicar las leyes. Más allá de que en esta reforma pongan que está prohibido recibir dinero en efectivo, me parece que tendría que tener un capítulo especial en temas de crimen organizado. Cualquier partido político que lleve a elección popular y a un cargo a un miembro del crimen organizado, presidente municipal, gobernador, miembros de congresos locales o federales, tendría que perder el registro. Punto. A ver, lo que está haciendo es utilizar recursos públicos, una plataforma política, medios de comunicación, para impulsar una candidatura que después va a asesinar a su población, extorsionar a su población, atemorizar a su población, desplazar a la población.
No hay ninguna responsabilidad del partido político más allá de, es que ya lo quitamos y ya lo borramos del partido. Como el de ayer, ¿no? O como el de Está Tequila. el señor repartiendo fajos de dinero al del Cártel Jalisco, Nueva Generación, que era el responsable de pesca ayer de Bahía de Banderas, y ya lo quitaron porque se difundió el video. Bueno. Pero, a ver, ¿ya con eso? Y bueno, nuestra historia es larguísima. ¿Cuántos gobernadores de otros partidos también, para que no se piense que esto es Morena nada más? La clase política entera lleva a elección popular a candidatos. Me parece que si no tienen o sea, si lo que les interesa nada más es ganar elecciones y no gobernar, pues entonces que tengan un costo. Cualquier partido político que lleve a un candidato a cualquier cargo de elección del crimen organizado debería perder el registro. Otra, Carmen. Allí donde haya un atentado contra candidatos en una elección, se tendría que anular la elección, porque si no el crimen organizado ya hizo un voto previo. Es decir, asesinan a un candidato, no importa de qué partido, y a partir de ese momento la contienda, pues ya queda claro que el crimen organizado ya hizo un voto de censura previo. Sí. La elección se tendría que suspender, porque no hay condiciones, porque el crimen organizado ya tomó una decisión. Evidentemente, recibir dinero del crimen organizado tendría que poner en riesgo el registro de un partido. ¿Por qué eso no se quiere discutir? Y eso me parece que cuando se habla la presidenta nos habla de que esto fortalece la democracia. Bueno, el crimen organizado ocupando puestos de elección popular pone en riesgo ya no nada más la democracia, pone en riesgo la vida de millones de mexicanas y mexicanos y la viabilidad del Estado. Eso no es preocupación, la preocupación es la grilla de quién se queda con qué plurinominales y cuánto dinero le llega a los partidos. Esto tendría que ser una discusión central en una reforma electoral. Totalmente. A raíz de lo De que hecho, estamos debería viviendo. ser el corazón de la reforma. Y la última que me gustaría comentar es, si pensamos que esto se va a resolver a balazos, no hemos prestado atención a lo que ha ocurrido en este país en 20 A ver, años. ¿quién piensa eso? A ver, espera. Bueno, la estrategia de seguridad es, o pasamos del extremo del abrazos no balazos al extremo de agarrarnos a balazos. No, a ver, no, ¿quién está diciendo eso? A ver, Carmen, Agarrarnos entre nosotros no. bueno, usar la fuerza del Estado, la legítima fuerza del Estado para combatir y para matar, si fuera el caso. por eso, pero la pregunta es si nada más es la única herramienta, es la única herramienta que debe usar el Estado para combatir al crimen organizado. No, es una herramienta, pero están otras herramientas como ir, por ejemplo, por la ruta del dinero, las investigaciones financieras, ¿no? Del crimen, de los crímenes relacionados con los delitos ¿Hace cuántos financieros. años vienes hablando de esto aquí en este espacio con Edgardo Buscalia? Con Edgardo Buscalia, que es un... ¿Hace cuántos años? 20. 20. ¿Hace cuántos años se ha hablado de los vínculos político-criminales? Más. Bueno, la estrategia que hasta hoy se ha implementado en este país No está en ese corazón. no está en ese carril, ni en ir por la red patrimonial ni la red político-criminal. Nos hemos estado debatiendo en cuántos balazos o cuántos abrazos. Si en este país no se crea una estructura para desmantelar esas redes político-criminales... La narcopolítica. Bueno, la pregunta es, ¿nuestras fiscalías están en condición de hacerlo? No. Entonces, tampoco hay que decir, es que estaría bueno hacer esto. No hay manera. Si no caemos en cuenta que requerimos la creación de mecanismos extraordinarios, como se han implementado en otros países, Para situaciones extraordinarias como estas. para desmantelar estas redes, Sí. entonces seguiremos pensando que el próximo asesinato de un capo de la droga nos va a resolver la seguridad en el país, o que la próxima detención, o que... No, por aquí hemos pasado 20 años. No estoy diciendo con esto que no es importante que el Estado actúe en defensa del Estado de Derecho, es decir, la detención de capos de este tamaño. El Estado tendría que preguntarse cómo llegó a este nivel de capacidad este grupo, si no es con... Pues ahí tiene respuesta en lo que lograron los periodistas encontrar, la narconómina. Bueno, Porque ¿cómo lograron llegar hasta ahí? Porque hay una narconómina, porque ahí está un elemento demostrativo de cómo se asignaba dinero a la gente de gobierno. y a policías, pero ¿cuántos políticos de altísimo nivel sabemos que tenían Era una algún narconómina local. Sí, Fíjate la nómina que tenga el Cártel Jalisco. la pregunta es, ¿hay información en las fiscalías o en la inteligencia del ejército? Porque en Guacamaya, Lix ha salido cualquier cantidad de vínculos de políticos de altísimo nivel, sin importar el partido, vinculado al crimen organizado. Pues sí, pero eso no interesa, interesa la operación militar.
Y sí, nada más, creo que es importante decir, esto afecta a millones de personas. No es un pleito de la élite narco. Esto tiene que ver con la vida de millones de personas en el país. Absolutamente de acuerdo. Gracias por estar aquí, Jacobo, y decirlo. Buen día. Buen día, Carmen. Nos vamos con este tema. Buenos días, un abrazo y que tenga usted buen fin de semana.